La conexión directa con Víctor Camacho es 562-904-4822. Ahora, continuamos con más. Perfecto, estamos de regreso en el programa de Los Desvelados en esta noche. Saludos a todos ustedes, gracias por dejarnos acompañarles. Las líneas telefónicas siguen abiertas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 01800-681-1847. A través de las redes sociales puede localizarnos en Twitter bajo Los Desvelados, en Facebook Los Desvelados, Víctor Camacho. Fíjense que hemos visto pues impactantes imágenes de repente, sobre todo en ciudades grandes, por ejemplo en la Ciudad de México, vemos el uso del metro, ¿no? Por ejemplo, sí, que mucha gente, miles o millones de personas usan este medio de transporte todos los días. Pero de repente sucede que hay imágenes donde se ve una persona, o hombre, mujer, lo que sea, aventándose a las vías del metro, ¿no? Suicidándose. Sí. Ajá. Entonces vemos de que mucha gente decide quitarse la vida pues en este lugar. Y así pues hay diferentes métodos, formas y cosas que mucha gente utiliza para quitarse la vida. Recientemente también salió una nota que el fin de semana pasado una familia igual deja una nota y se suicida toda la familia, ¿no? A mí me recuerdo mucho una situación que, por ejemplo, cuando estaba el presidente Bush, primero, el papá de los Bush, igual había una situación muy tensa en cuestión migratoria y recuerdo que una mujer pues se suicida, decide tomar ese paso y se suicida con su hijo en su apartamento porque pues se le vino el mundo encima, ¿no? O sea, ella veía que no había forma de poder arreglar su situación migratoria y decide tomar su vida junto con la del niño, ¿no? Entonces, les digo, uno nunca sabe, uno no puede juzgar a nadie porque pues uno no está en los zapatos de esas personas que desesperación que deciden tomar esto. Digo, no quiere decir que sea la mejor opción, pero mucha gente lo hace, ¿no? Entonces, y han estado sucediendo más este tipo de casos. Las estadísticas revelan que año con año los suicidios van al alza, desafortunadamente, y esto pues son crecimientos de casi 30% cada año con respecto a los años anteriores, ¿no? Entonces, pues esta noche vamos a tener una gran amiga investigadora que da un taller muy interesante que se llama La Filosofía de la Muerte. Sí, ¿verdad? La Filosofía de la Muerte. Y fíjate, creo que uno de los países más como hacia esa tendencia de suicidios creo que es China. Como que, no sé. Yo creo que en todos lados, ¿no? En la India, China, México, Centroamérica, aquí los Estados Unidos tenemos un grave problema de drogadicción, lo cual causa también suicidio. En fin, les digo, vamos a tener en esta noche, vamos a hacer un enlace directamente hasta la ciudad de Celaya, Guanajuato, con Verónica Sánchez, que está con nosotros en esta noche madrugada. Verónica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, bienvenida al programa de Los Desvelados. ¿Cómo te encuentras, Verónica? Muy bien, Víctor, buenas noches Gladys, buenas noches a los desvelados, muy bien, reportándome para que no se pierdan de esta maravillosa información. Precisamente de lo que es la filosofía de la muerte, algunos puntos importantes, ¿cuáles son, Verónica? El dejar el cuerpo, lo que es vida, sí, el concepto de muerte, lo que se ve en el concepto de muerte o la visión de la muerte en diferentes culturas, el qué es el infierno, si existe o no existe. Vamos a ver también qué es alma, cuerpo y espíritu, porque no es lo mismo, cuál es el origen de cada uno, qué pasa desde el momento en el que dejas el cuerpo, que sigues consciente, que sigues siendo tú, que tienes todos tus sentidos, todos tus recuerdos, qué es lo que pasa en el momento que dejas el cuerpo, todo lo que ves, todo lo que percibes, a dónde vas, quién te recibe, qué es lo que haces en el mundo espiritual, qué es el más allá, qué ves en el más allá, quién te recibe, quién está contigo, a qué grupo perteneces, cómo decides volver a regresar, el proceso de reencarnación, proceso de duelo, suicidio, de fantasmas, va también de qué pasa con el alma de los niños, los que fallecen, guías, de ángeles, si así lo quieren ver, dependiendo de la religión que profeses. Esto es un tema universal, Víctor, no importa qué religión profeses o qué ideología tengas, esto es una información para todos.
No, pues esta información es muy importante, Desvelados, sobre todo pues aquellos que de repente el tema de la muerte como que le damos la vuelta, no queremos platicar al respecto. También pues saber realmente de dónde venimos, por qué estamos aquí y hacia dónde vamos. Un tema muy importante, precisamente como tú estabas mencionando, de todos los que estabas diciendo ahorita, es el suicidio, ¿no? ¿Qué pasa con las personas que pues de alguna forma toman esta salida rápida, dicen, ¿no? En algunos lugares? ¿Qué es lo que sucede con estas personas que deciden quitarse la vida, Verónica? Fíjate, muy buena pregunta, Víctor, porque ese es un tema muy censurado, es un tema muy castigado, sí, sobre todo por la religión que es la de la mayoría, la católica o la cristiana. Muchas personas dicen es que es súper pecado suicidarse y te condena y está mal visto ante los ojos de Dios. Lo que aquí vamos a aclarar desde un principio es que siempre se va a respetar tu libre albedrío. El por qué las personas que deciden suicidarse están batallando, por qué no se adaptan al mundo terrenal, al mundo físico. Ajá. ¿Por qué decidiste de repente quitarte la vida y no seguir experimentando? Porque a lo mejor no eres resistente al dolor, porque no soportaste la vibración de la tierra, tanto sufrimiento, tanto dolor, y dices, mejor huyo, mejor me voy. Claro. Tengo necesidad de estar en un lugar más tranquilo. Entonces, vamos a resolver esa duda ahí, esa duda existencial y esa duda, te digo, tan castigada. ¿A dónde van las personas que se suicidan? Primero, no son condenadas, no se van al infierno. Ajá. Inclusive, una persona que se suicida Claro. es porque tiene un problema emocional mayor. Tiene Okay. un problema emocional muy grande. Cuando una persona que tiene un problema emocional y psicológico va con un terapeuta y pide ayuda, lo mismo, una persona que se suicida está gritando, pidiendo gritos, ayúdenme, y no encontró ayuda. En el mundo espiritual, esa persona que se quitó la vida inmediatamente es bien recibida, Ajá. la apoyan, inmediatamente la ponen como en un estilo de cuarentena y la empiezan a apapachar, le empiezan a decir, permíteme, cálmate tantito, vamos a resolver tu situación. Quien lo recibe, esa duda la tiene una persona que la asiste, o sea, un espíritu, un alma preparada, avanzada, que le va a asistir a esa persona. Pero con esto no estoy diciendo que todo el mundo está abierto a que se suiciden, que acabo los apapachan y los quieren. No. Lo que no saben que en el momento en el que te suicidas estás retrasando tu evolución en el planeta Tierra. Okay. Y tendrás que volver a regresar y regresar y regresar las veces que sean necesarias y va a seguir siendo cada vez más y más dolorosa. Entonces, no retrases esa evolución. Sí, porque El digo, suicidarse, claro. sí. Sí, el suicidarse es básicamente como reprobar la materia, ¿no? Reprobar el año, por decirlo así. Exactamente. Pero también las personas, por ejemplo, que desde que nacen enfermas, ¿qué pasa o por qué? Van a entenderlo también. Las personas que la vida entendieron. Que nacen enfermos, que muchas veces pues siempre han vivido enfermos, entonces pues van a entender el por qué sucede esto, ¿no? Fíjate que sí, Gladys, qué buena pregunta. Dijiste, sí, el por qué nacen enfermos. Es que, sobre todo, porque las personas que no creen en la reencarnación, creen que nada más tenemos una vida para vivirlo absolutamente todo. Es que tengo esta vida para ser feliz, para ser millonario, para aprender, o para estudiar, o para todo. Pero las personas, yo siempre pongo este ejemplo, las personas, los niños que nacen en una fase terminal, que tienen leucemia, que tienen cáncer, que nacen con un órgano defectuoso, con un problema de respiración de pulmones, etcétera, que tienen 2 años desde que nacieron hasta esos 2 años de vida sufriendo en hospitales, que solamente conocieron el dolor, que solamente conocieron a personas alrededor de ellos sufriendo, doctores y enfermeras, díganme. Entonces es incongruente creer que esa personita que solamente duró 2 años sufriendo, experimentó todo en esos 2 años de vida y que después ya no tuvo esa oportunidad. Entonces, ¿de qué estamos hablando si todos tenemos la oportunidad de redimirnos, de ser, de cambiar, de experimentarlo todo? Entonces, ahí vamos a aclarar también eso. ¿Qué es lo que sucede con los niños
que nacen malitos, que nacen con una enfermedad de fase terminal, las personas que están en pleno éxito y en su vida y de repente mueren en accidentes trágicos, también vamos a tocar ese tema. Digo que son temas muy profundos, Víctor. Claro. Esa información muy, muy importante que creo que todos debemos saber. Claro, y hacia dónde van nuestros parientes, seres queridos que han fallecido, hay manera de contactarlos, los volveremos a mirar, seremos una familia después de esto, no sé, hay tantas preguntas. Vamos a la pausa, regresamos con más del programa de Los Desvelados. Sigue participando, continúa contando tus historias aquí, en Los Desvelados con Víctor Camacho. Así es, continuamos aquí en el programa de Los Desvelados. Un saludo especial para todos ustedes que están en el trabajo en este momento. Échele ganas y, por supuesto, líneas telefónicas siguen abiertas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 01800-681-1847. A través de las redes sociales puede localizarnos en Twitter bajo Los Desvelados, en Facebook Los Desvelados Víctor Camacho. Bueno, ahorita que estamos hablando de la muerte y suicidios y qué pasa después de que uno muere, pues fíjense que estar mucho tiempo sentados puede matarnos, incluso si haces ejercicio. Ay. ¿Cómo está el asunto? Bueno, sí. Dice, hay una relación directa entre el tiempo que una persona pasa sentada y el riesgo de una muerte temprana por cualquier causa. Dicen los investigadores, basados en un estudio con cerca de 8,000 adultos. Entre más aumenta el tiempo en el que pasas sentado, más riesgo tienes de una muerte temprana. Pero hay noticias positivas. Las personas que se sientan por menos de 30 minutos seguidos tienen menos riesgo de sufrir una muerte temprana. Así que pues no hay mucho de dónde agarrarte, ¿no? Bueno, es que es una vida ya más sedentaria. Mucha gente trabaja en oficinas, trabaja en... Sí. Pues no sé, o sea, ya el trabajo a veces no es tan físico, ¿no? Sí. Y bueno, hay personas que sí tienen un trabajo físico, están más en movimiento o están sentados. Hay personas, y caminan, imagínate, ¿no? Que están por horas parados, también es bien complicado porque la circulación también se atora cuando estás en una sola posición, ya sea sentado, acostado, parado, o sea, tiene que haber de cierto movimiento cada cierto tiempo. Eso sí, así que continuamos platicando, ya estamos listos para hacer el enlace hasta... Celaya, Guanajuato, con Verónica Sánchez. Verónica, ¿te encuentras ahí? Sí, Víctor. Fíjate que dice un dicho que si no sabemos de dónde venimos, no sabemos hacia dónde vamos. Y yo creo que eso lo podemos aplicar precisamente a la muerte. Si no sabemos de dónde venimos, mucho menos sabemos pues hacia dónde vamos después de morir. Claro que sí, Víctor. Mira, lo importante que son nuestras decisiones, nuestro libre albedrío antes de nacer. Antes de nacer estamos en el mundo espiritual, estamos en el mundo del más allá. Por supuesto, de dónde vienen las almas, qué es el espíritu, que no es lo mismo, cómo se conforman, cómo se preparan para encarnar en este mundo físico. Pero antes de nacer, tú te preparas para decidir cuál va a ser tu función en este mundo material. Ajá. ¿Sí? ¿Cómo te vas a llamar? ¿Qué papel vas a desempeñar? No está todo planeado, porque es un error creer que ya todo está destinado y todo está planeado. No, es como planear tus vacaciones, las planeo. Claro. De cómo resulten mis vacaciones depende, pues, claro, mi ánimo, mis ganas, la voluntad que le ponga. Entonces es lo mismo, yo voy a planear cuál va a ser mi función, qué es lo que quiero aprender en este mundo material, qué lecciones voy a aprender. Porque voy a aprender de lecciones buenas y malas, todas son enseñanzas. ¿Quiénes van a ser mis papás? ¿Quiénes van a ser mis abuelos? ¿Dónde voy a vivir? ¿En qué ciudad? ¿En qué país voy a vivir? También, ¿qué sexo voy a tener? ¿Voy a ser hombre? ¿Voy a ser mujer? ¿Voy a ser rico? ¿Voy a ser pobre? Voy a experimentarlo. Venimos a experimentarlo absolutamente todo. Entonces, antes de nacer, nosotros tenemos ese libre albedrío. Nosotros decidimos. Entonces, la gente no lo recuerda, porque sería tonto recordar, entonces, yo decidí hacer esto, entonces lo vas a tomar a juego. Es por eso que olvidamos en el momento de nacer, como si no supiéramos nada del mundo espiritual y comenzamos de cero. Claro. Para que en realidad toda esta vivencia, o como una obra de teatro a la que venimos a experimentar al mundo físico, sea real y aprendamos algo de ella. Okay. Entonces, antes de nacer es eso, Víctor. Nosotros tomamos nuestras decisiones, quiénes vamos a hacer, qué sexo vamos a tener, qué vamos a experimentar. Inclusive, Víctor, la ley de causa y efecto. Siempre estamos hablando del infierno.
Sí. El infierno lo creas en este mundo. Si lo creaste en este mundo físico, si tú tienes una deuda con una persona, entonces vas a regresar a ese ciclo, si tú lo decides con otra persona, y van a cerrar ese ciclo. Siempre vamos a ver la otra cara de la moneda. Si fue la víctima, ahora voy a ser el victimario. Y al revés. Eso es causa y efecto, es el karma. Y fíjate que ahorita que estás mencionando eso, ahora que estuvimos fuera, estábamos platicando precisamente de ese tema, ¿no? Y a veces es difícil para la gente el darse cuenta de esta información porque pues tenemos ya por siglos ya una programación tal que no nos da la oportunidad de abrir nuestros ojos muchas veces a información importante como esta, ¿no? Y le estaba comentando una persona esto que tú me estás mencionando, ¿no? Y le decía esto, le digo, si usted está pasando por esto con cierta persona, pues es por algo, ¿no? Realmente no son casualidades. También le estaba yo mencionando que mientras tengamos vida, pues tenemos oportunidad de cambiar o de mejorar nuestra situación en todos los aspectos, ¿no? Sí, Víctor, fíjate que mientras tú sigas encarnando, mientras sigas teniendo la elección de venir a aprender a este mundo material, tienes la elección de cerrar ciclos, que es lo que tú le comentabas a esta persona. Claro. Si te encuentras a una persona, es que siempre tenemos esa idea de que si conocemos a alguien, siempre tiene que ser por algo positivo. O encuentras a una persona que se te hace conocida, es que tú y yo nos conocimos, y creen que porque se conocieron porque tienen que ser pareja, porque tienen que tener una relación amorosa, no. Nada es coincidencia, se conocieron por alguna razón, y no nada más por tener una relación amorosa, porque van a ser buenos amigos, no, por alguna razón se conocieron, algo tienen que compartir el uno al otro, sí. Tienen que ser a lo mejor algún ciclo kármico, entonces tenemos la oportunidad, como tú dices, somos infinitos, somos eternos, entonces tenemos tantas oportunidades y que los seres humanos siempre somos los que tropezamos con la misma piedra, nos volvemos a levantar y volvemos a tropezar hasta que ya encontramos la manera de ya no hacerlo. Así es esto. Claro. Tenemos tantas oportunidades de hacerlo. Entonces el mundo físico y el mundo espiritual es lo mismo. Decidimos cuántas veces queramos y cuántas veces sea necesario reencarnar en este mundo material y seguir aprendiendo, cerrar ciclos, abrir otros y vamos a seguir evolucionando, que eso es a lo que venimos. Claro, pero te digo, a veces es tan difícil para las personas entender esto, que no sé si es que no lo quieran entender o no lo pueden entender, ¿no? Pero que es un tema realmente importante, yo creo que todos deberíamos de aprender y conocer todo esto, porque esto también nos da la pauta para seguir investigando más al respecto, ¿no, Verónica? Sí, Víctor, te da la pauta de seguir investigando. Te van a salir muchas dudas, pero es maravilloso que te surjan dudas, porque de ahí empiezas a conocer, te empiezas a meter más en el tema, empiezas a sentirte mejor, te liberas. Tú me comentabas ahorita que es muy difícil desprogramar a las personas de creencias muy antiguas, muy arraigadas, pero Víctor, estamos en época de cambio. Claro. Estamos evolucionando, se están notando los cambios, entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no vamos a tener miedo a lo desconocido? ¿Por qué no vamos a darnos la oportunidad de escuchar otro tipo de información que sea positiva, que me ayude y que no me hable de miedo, ni de sufrimiento, ni de que me voy a condenar? Sé que la oportunidad de recibir esta información es liberadora, es positiva, inclusive, de verdad, personas que están pasando por una depresión, por la pérdida de un ser querido o están próximas a vivirla, les va a servir tanto personal como para la persona que está sufriendo eso. Claro. Se van a quitar miedo, va a ser como una terapia. Sí, o también las personas, por ejemplo, que en el amor no les ha ido como ellos han querido, que pues dice, ahora sí que tropiezo y vuelvo a tropezar con la misma piedra y a veces es más difícil y ¿por qué tengo este karma tan feo, no? Entonces, personas que están viviendo situaciones muy difíciles, sobre todo en la salud, en el amor, económicamente, posiblemente ahí encuentren la respuesta que están buscando. Fíjate que sí, Gladys, van a encontrar ahí respuestas que de verdad ni siquiera se imaginan, y el por qué están viviendo esto en esta vida, por qué me esmero tanto en trabajar y no me va bien económicamente, como tú dices en el amor, ¿por qué no me va bien? Bueno, es que hay que ver qué hay detrás. Claro. Hay que ver qué decidiste tú para estar viviendo este momento, para estar viviendo esta situación. Entonces, aquí ya esto nos va a servir para dejar de culpar. Es que fue la voluntad de Dios y es que así tenía que ser porque Dios...
tú eres el responsable de tu vida, de tus actos, y tienes el libre albedrío para decidir, para escoger, para saber qué camino vas a llevar y darte cuenta que tú lo puedes corregir. Esto digo que es terapéutico, es liberador y es una información que, créanme, en muy pocos lugares dan. Yo no conozco, la verdad, muchos lugares o muchas personas que se atrevan a hablar sobre este tema. Así es, vamos rapidísimo, Verónica, nuevamente a una pausa. Regresamos para seguir platicando contigo en esta noche, el programa de Los Desvelados. La conexión directa con Víctor Camacho es 562-904-4822. Desde México, 01800-681-1847. Continuamos con más. Perfecto, continuamos aquí en el programa de Los Desvelados. Una noche muy intensa, una información muy interesante, pero las líneas telefónicas siguen abiertas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 01800-681-1847. A redes sociales pueden localizarnos en Twitter bajo Los Desvelados, en Facebook Los Desvelados, Víctor Camacho. Bueno, pues es un tema muy, a veces difícil de platicar lo que es la muerte, ¿no? Mucha gente le tiene miedo a la muerte, el hablar solamente de la muerte. Asusta. Estaba limpiando unas cajas donde tengo documentos y encuentro el acta de función de mi abuela, ¿no? Y dónde está enterrada y todo eso. Entonces te das cuenta cómo es la vida, o sea, es un ciclo básicamente, ¿no? Así como ellos vivieron su existencia, pues tuvieron que nacer, crecieron como niños, adolescentes, jóvenes, se casaron, trabajo, se movieron para allá, para acá. Y bueno, pues todos tenemos esa misma historia, ¿no? Todos tenemos esa misma ruta que seguir. Y fíjate, hace que ayer, antier, estaba escuchando un programa donde dice que de acuerdo a tus creencias, cuando tú falleces o cambias de un estado a otro, de acuerdo a tus creencias es, digamos, al estado en el que vas. Vamos a suponer que estás en armonía, todo bien, pues vas a llegar a tener esa paz, esa tranquilidad, pero si hiciste las cosas mal, pues te das cuenta de los errores que cometiste. Pero también algo bien interesante que estaba escuchando en esta grabación es de que, por ejemplo, cuando las personas mueren simultáneamente, ya ves que hay un choque, sí, un autobús, en un choque, un avión, ¿no? Entonces decía, las personas como no saben lo que sucedió y fue como inmediato, quedan ahí. Entonces, cuando están enojadas es cuando o quieren compañía, de pronto empieza a haber accidentes y accidentes en el mismo lugar, pero como es desquitarse o quieren alguien más que los acompañe, o sea, no quieren estar solos, sí, no quieren estar solos. Ajá. Y entonces empieza a haber como esta digamos continuidad de eventos ahí, es por lo mismo, porque dicen, bueno, ¿por qué estoy aquí? Quiero saber qué pasó, entonces pum, va el otro ahí y el otro, y ahora qué pasó, y ya son dos, ¿no? Entonces es muy curioso, ¿no? El saber, pues, más bien no comprendemos el estado que pasa uno de un estado a otro, pero para estar en paz y en armonía, pues lo tenemos que estar en vida. Pues los casos de depresión, que es otra situación, han estado aumentando casi un 20% en la última década, convirtiéndose en la mayor causa de discapacidad en el mundo, según lo que dice la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Y no se trata de un tema menor, porque el que ya la sociedad se encuentra en estado de alerta sobre las necesidades de la concientización, básicamente, y asesoramiento, pues, de víctimas que transitan por este problema, porque esto atrae otras situaciones, entre ellas el suicidio, enfermedades, etcétera. Entonces la depresión es una enfermedad que ya desafortunadamente se ha hecho ya como un gran contagio, ¿no? A nivel global. Y eso nos lleva a veces a tomar decisiones que tal vez no son las más correctas en el momento, pero por la desesperación y la depresión, pues hacemos cosas que no deberíamos de hacer. Y fíjate, ¿no? Curioso que a veces me tocó en México que hasta un niño, o sea, dices la determinación de un niño. Sí, pues no sé, suceden cosas, ¿no? Que uno raras. No entiende a veces, pero por eso es importante, pues, platicar con personas que saben al respecto. Nuevamente hacemos la conexión hasta Celaya, Guanajuato, con Verónica Sánchez. Verónica, ¿te encuentras ahí? Sí, Víctor, aquí sigo. Perfecto. Sí, te estaba comentando de que lo que es la muerte básicamente se ha utilizado para la manipulación, ¿no? de la sociedad durante muchísimo tiempo.
y si no sabes de dónde vienes, no sabes hacia dónde vas. Ahora, ¿qué sucede cuando uno muere? ¿Qué pasa en ese instante? Mira, Víctor, esa es una de las preguntas así súper importantes. Todo el mundo dice, bueno, ¿qué pasa en el momento en el que dejo el cuerpo? Si hay más allá, si hay otra cosa, me voy al infierno, me voy solo, me reciben. Claro. Pero, Víctor, en realidad sí, cuando tú dejas el cuerpo, sigues siendo tú. Sigues llevándote todos tus sentidos por completo, te sientes libre, te sientes bien, no sientes dolor, no sientes tristeza, pero tienes todos tus recuerdos. Claro. Sabes que te llamabas Víctor, que te llamabas Gladys, que te llamabas Verónica, tienes todos tus recuerdos. Lo que acaba de suceder es como si dejaras, te digo, te quitaras el vestido y de repente te cambias a otra realidad, te pones otro más ligerito, donde te sientes a gusto, donde te sientes contento y dices, ¿qué pasó? Sigo siendo yo. Ajá. Entonces te das cuenta que en realidad tu mente, tu cuerpo no eras tú, que eres algo todavía más allá, que eres conciencia, que eres mente, que eres alma, que eres espíritu. Entonces todos tus sentidos te los llevas. Sí. Inclusive cuando dejas el cuerpo, les voy a comentar que entras en un estado que se llama estado de cama loca, que estás como entre la dimensión física y entrando a una dimensión espiritual. Sí. Mientras todavía te armonizas, todavía tienes un poco de sentimientos terrestres, sientes miedo, sientes a lo mejor tristeza, estás desorientado, no sabes qué hacer, dices, híjole, si no quería morir, no quiero dejar el cuerpo. Ajá. Entonces, poco a poco te vas adaptando y te das cuenta, estás consciente, estás viendo a tus seres queridos, y si estás en un hospital estás viendo todo lo que hay a tu alrededor, estás consciente de lo que sucede. Eso es lo que pasa cuando dejas el cuerpo. Vamos a andar más el tema, inclusive de los que deciden quedarse. Sí. Vamos a hablar de fantasmas, de suicidio, de cosas muy interesantes que la gente se pregunta, bueno, ¿por qué pasan estas cosas tan misteriosas? Claro. Y a las cuales tengo miedo de absolutamente todas, claro, sin conocer. No, y fíjate que es muy interesante eso, el por qué las personas se quedan arraigadas en ciertos lugares, ¿no? ¿Por qué no pasan a donde tienen que ir? En fin, yo creo que todos nos hemos preguntado muchas situaciones respecto a lo que es la muerte y muchas cosas que pasan alrededor de este tema. Definir qué es muerte, sí, pero también vamos a definir qué es vida, porque pues tenemos que tener bien en claro primero qué es la vida, claro, para poder comprender qué es la muerte. ¿Qué es lo que pasa en el momento en el que dejas el cuerpo? Y en el momento en el que estás falleciendo, dejar el cuerpo, ese es un proceso. En el momento que dejas el cuerpo, ¿cómo estás tú consciente de todo lo que está sucediendo? Te quedas inclusive tú a reconfortar a tus seres queridos. Tú que ya dejaste el cuerpo, reconfortas a tus seres queridos. ¿Cómo contactas con ellos, inclusive de sueños? Digo, vamos a hablar de suicidio. Un tema muy importante del cual me han preguntado mucho, ¿qué sucede con el alma de los niños? Sí. Las personas, porque pues pierden a sus niños chiquitos por cualquier causa, mamá de los guías espirituales, de los ángeles, de las personas que te reciben. ¿A dónde vas? En el momento en el que dejas el cuerpo y te despides de tus seres queridos, ¿a dónde vas? ¿Quién te recibe? La transición que haces, el viaje, ¿qué es lo que ves? Las dimensiones, ¿a quién te encuentras allá? El lugar en el que te quedas y qué es lo que tú desempeñas en ese lugar. Porque la gente se dice, bueno, ¿qué hago en el más allá? Estoy perdido, deambulando. No, hay actividades. Claro. Sigues trabajando, sigues aportando, sigues aprendiendo, sigues estando vivo. Entonces en todo momento aprendes, evolucionas, aportas y te preparas para volver a regresar, por supuesto, de la reencarnación, del proceso de duelo. Vamos a hablar de temas súper completos, desde el momento en el que dejas el cuerpo, a quién te encuentras, cómo te desarrollas allá, cómo aprendes, cómo recapacitas sobre la vida que llevaste, cómo vas a elegir tu cuerpo, cómo vas a elegir tu nueva vida. Son temas bien importantes. Porque muchas veces vivimos con un miedo y con un sufrimiento al no saber qué va a suceder después de esta vida, Verónica. Sí, Víctor, fíjate que es lo que les comenté, muy liberadora. Inclusive, Víctor, como tú dices, no nada más porque estés a punto de sufrir, es una pérdida de alguien, o porque tú estés en una fase terminal, o porque estés pasando por un proceso similar. No, es para todas las personas, no necesitan estar viviendo un proceso así. Sobre todo, lo que comentó hace rato Gladys, te das cuenta inclusive el por qué llevas la vida que llevas. Si no te gusta la vida que llevas, aquí te vas a dar cuenta el por qué la estás llevando así.
te vas a resolver una cantidad de dudas que has tenido. Siempre estás preguntando cuál es tu misión de vida, por qué nací, por qué soy hija de mis papás, por qué tengo estos hermanos, por qué me tocó esta pareja, por qué no soy feliz, por qué me va mal en mi trabajo, o por qué me tocó radicar, o por todas esas preguntas, créeme, que se contestan, se responden. Te vas a quitar muchas dudas, te vas a quitar dogmas, miedos, que es una información que te va a liberar y te va a ayudar, inclusive hasta para tomar decisiones de aquí en adelante, para que seas tú el responsable de tus actos, para que la modifiques, para que dejes de culpar a todos los que están a tu alrededor, siendo que tú has decidido vivir así. Claro. Y siempre se respetó tu libre albedrío desde antes de nacer, en el momento en el que reencarnaste y en el momento en el que te vas. Pues siempre va a ser así. Pues tomar control de nuestra vida. Verónica, no nos despedimos, nos estamos mirando entonces en los próximos días y vamos a seguir en comunicación. Sí, Víctor, gracias. Víctor, gracias, Gladys. A los desvelados, buenas noches. Muchas gracias, Verónica Sánchez, con nosotros desde Celaya, Guanajuato. Vamos rapidísimo a nuestra pausa y regresamos con más del programa de Los Desvelados. Para seguir escuchando más historias como estas, no le cambies, porque Los Desvelados con Víctor Camacho ya regresan.